de ser lo más breve posible también, porque debemos de volver el lugar en tiempo y forma. Y vamos a hablar de esta última parte, que son los ingredientes para alcanzar la estudiosidad. Esto es mucho más entretenido, no es tan teórico, es mucho más práctico, es mucho más ameno también. Y si por ahí me apasiono, quiero que me sepan disculpar. ¿Qué son estos ingredientes? Yo las llamo más bien herramientas. Es todo aquello que necesitamos emplear para poder alcanzar la virtud de la estudiosidad. Hemos hablado de las características, hemos hablado de lo que se debe tener, pero ahora necesitamos herramientas. Como en todo oficio, necesitamos herramientas para poder alcanzar la estudiosidad. Esquemáticamente también hablando, como hemos hecho en la primera parte de la presentación, también aquí las enumeramos, y estos ingredientes, estas herramientas son 6. La concentración, la lectura, la memoria, la profundización, la especialización y la apertura al misterio. Como les decía, vamos a tratar de ser lo más breves posible. La primera es la concentración. Aquí el autor usa una metáfora, una imagen, que es la imagen de la lupa. La lupa que cuando uno la acerca, concentra la luz y aumenta la temperatura. Esa lupa que si se aleja, disipa la luz y esa temperatura se pierde. Pues bien, el espíritu de la persona que estudia, la persona estudiante, debe tener algo de lupa, porque esa persona necesita tener algo de excluyente. En este sentido, debemos decir que no es nada bueno ni aconsejable el vaivén, el estar distraído, el ir y venir sin sentido. Debemos aprender en la vida del estudiante a concentrarnos en un tema de estudio a la vez, preparar una prueba a la vez, preparar un examen a la vez, porque hoy tenga que rendir matemática, no me voy a distraer leyendo el texto para literatura. Si tengo que rendir derecho, no me voy a ir a estudiar geografía. Debe estar uno concentrado del modo más exhaustivo posible, prefiriendo la profundidad antes que la extensión. En este caso, sigue siendo válido el viejo consejo, el viejo proverbio castellano que decía: quien mucho abarca, poco aprieta. La segunda herramienta es la lectura. Es un sabio hábito que hoy en día está algo desprestigiado, lamentablemente. Algunos consejos al respecto. Don Francisco de Quevedo, el escritor, poeta español, allá en el siglo de oro español, daba un consejo y pedía andar por la vida con pocos pero doctos libros. José Hernández, el autor de nuestro querido Martín Fierro, pone en su boca el consejo y dice: es mejor que aprender mucho el aprender cosas buenas. Ambos consejos apuntan prácticamente a lo mismo. Si uno tiene que leer y puede leer mucho y bueno, mejor. Pero en caso contrario, debe siempre prevalecer la postura de saber leer lo bueno. El padre Leonardo Castellani, filósofo, además de sacerdote, filósofo, docente, poeta, escritor y periodista, solía decir, simple y sencillo, era muy directo: no hay tiempo para todo, lean los clásicos. Y bueno, y así podríamos seguir horas y horas tratando de decir que es leer lo bueno. Pero sí debemos llegar a una conclusión, sin ningún sobresalto, sobre la no conveniencia de leer lo malo. ¿Y qué es leer lo malo? Leer lo malo
es leer esa cantidades infinitas de libros, revistas, panfletos, publicaciones, todas llenas de amarillismo, de escándalo, de alarma, lo que hoy en día se conoce como las fake news, todo aquello que ha sido fabricado como un bestseller, todo aquello que es para el consumismo, todo eso no merece nuestra atención y no merece nuestro tiempo, no merecemos distraernos en esos contenidos. Sócrates protestaba contra las enseñanzas de los sofistas en la antigua Grecia y decía que esas enseñanzas eran como golosinas para el alma, que aparentaban alimentar, pero en realidad estaban creando una terrible y dolorosa indigestión. Lo mismo hacen las malas lecturas, lo mismo. Generan esa indigestión que después nos molesta. El filósofo y autor francés del siglo XX, Gustave Thibon, denunciaba el fenómeno, miren esta seña, de los embrutecidos por la lectura. ¿Y quiénes eran esos embrutecidos por la lectura? Son todos esos lectores compulsivos que van justamente a ese tipo de material, que leen esas páginas superficiales, tóxicas, banales, vacías de contenido, masificadoras. Con esa clase de lectores se crea el pensamiento único, el pensamiento masificado. Perdemos nuestra singularidad, perdemos y dejamos de lado para ser parte de esa gran masa, perdemos nuestra personalidad. El pensamiento único, el pensamiento masificante, lamentablemente ha creado y ha hecho mucho daño a la inteligencia. El tercer recurso, la tercera herramienta es la memoria. Porque para empezar a hablar de ella debemos decir que es retener lo esencial y conservar lo sustantivo de las cosas. Esto exige de nuestra parte muchas veces una actitud diferente a las actitudes mnemotécnicas o repetitivas con las cuales aprendíamos algunas cosas. Por ejemplo, cuando nos enseñaban en la escuela primaria las tablas de multiplicar. No, en este caso la memoria que necesitamos ejercitar va mucho más allá. Santo Tomás de Aquino nos da un consejo: esfuérzate en ubicar todo lo que puedas en el cofre de tu memoria, como quien desea llenar un vaso. Memorizar es la noble capacidad de retener lo esencial, de conservar lo sustantivo y de grabar lo conveniente para engrandecer nuestro horizonte cultural. ¿Y qué vamos a memorizar? Poesías, oraciones, citas magistrales de los autores, proverbios, dichos, frases, textos edificantes, pasajes bíblicos si se quiere, y un largo etcétera, que bien vale el esfuerzo de nuestra memoria activa, esforzada y fiel, porque todo lo que se une al espíritu por el vínculo de la memoria, más tarde actúa en forma, si se puede decir, sigilosa, sin que nosotros nos demos cuenta. La cuarta herramienta es la profundización. No conviene tener un océano, un mar de conocimientos de 1 milímetro de profundidad. Lo que conviene es tener conocimientos bien asentados, bien ahondados, como raíces echadas en nuestra alma. Chesterton, seguramente lo han escuchado nombrar, del cual publican muchas frases en las redes sociales. Chesterton, que era un periodista y autor inglés del siglo XIX, principio del siglo XX, en su habitual humor solía decir: si se rompe el cuerito de la canilla, llamaré al plomero. Si se inunda la ciudad, llamaré a un técnico hidráulico. Porque
el que sabe por qué se inunda la ciudad es justamente el técnico hidráulico, el ingeniero hidráulico, porque conocer es conocer por las causas. Las causas son profundas, son raíces echadas en nuestro conocimiento. Hay que tomarse el trabajo muy arduo de cavar lejos de la superficie para llegar al agua fresca del conocimiento y la sabiduría. Cuesta profundizar, en todos los estudios cuesta profundizar, porque muchas veces es más fácil quedarse en la superficie, pero cuesta profundizar y es muy agradable a la vez tratar de hacer ese trabajo, tratar de llegar al conocimiento profundo, al conocimiento bien asentado. La quinta herramienta es la especialización. Aquí partamos diciendo que cada uno tiene su manera mejor de conocer la verdad, cada uno tiene su materia preferida, cada uno tiene su mejor postura de ver las cosas. Algunos prefieren geografía, si no los aplaza el profesor Marconi. Otros van a preferir el derecho, si no los aplaza el profesor Moreno. Esto es saber descubrir los rasgos de cada uno, los talentos de cada uno y saberlo fructificar. Ahora, hay un riesgo. Ese riesgo lo denunciaba don José Ortega y Gasset cuando hablaba sobre la barbarie de la especialización. ¿Y qué es eso? Es desdeñar la visión universal del conocimiento para ceñirse, abocarse en una parte cada vez más específica y más pequeña que nos atrapa, nos esclaviza, haciéndonos perder esa necesaria cosmovisión, esa necesaria visión del universal. Eso suele pasar, y hoy en día con mayor frecuencia todavía, con esos especialistas, con esos profesionales que se dedican a aprender cada vez algo más específico de su técnica, de su oficio, de su especialización. Y dejan de lado los grandes estudios literarios, filosóficos, científicos, históricos, para ceñirse cada vez más a lo específico de su técnica, de su materia. Vamos a convenir y vamos a decir, esa persona sí, está muy bien dotada y muy bien preparada para su materia. Sabrá extraer ese pedacito de la verdad que a él le interesa, sabrá contemplarla, sabrá verla y tal vez sabrá mejorarla, pero cuando la quiera volver al todo, a esa visión universal, muchas veces puede ser que no sea capaz de hacerlo. El médico cardiólogo, por ejemplo, sabe que es mucho más importante la persona entera, que es su paciente, antes que la arteria que entra en la aurícula derecha del corazón. El ingeniero hidráulico del ejemplo de Chesterton sabe o debe saber que cuando construya una presa y canales va a llevar con el agua auxilio a una comarca habitada por seres concretos que necesitan de esa agua. Antes, y los que peinamos canas lo sabemos, íbamos al médico. El estudio del médico parecía literalmente una biblioteca, llena de libros, de tomos. Hoy en día uno va al médico y parece un gabinete de computación. Se está perdiendo de a poco esa visión universal, esa visión de aquel que sabía de todo. Sí, era especialista, pero sabía de todo y podía volver a integrar esa especialidad, eso que él sabía, en el todo universal. Bernard Shaw, otro autor inglés,
Solía decir que el especialista es un hombre que conoce cada vez más cosas, en un sector cada vez más restringido, tanto que al final conoce todo de nada. ¿Entienden? La especialización es otra cosa. La estudiosidad que ignora lo universal, que ignora las grandes totalidades, no nos va a servir para alcanzar la virtud de la estudiosidad. El especialista, el técnico especialista que deja esa visión universal, se vuelve lamentablemente un técnico especialista y deja de ser un hombre sabio. La sexta herramienta es la apertura al misterio. El padre Manuel García Morente, sacerdote y filósofo español, solía decir: el que cree que todo le es obvio, jamás llegará a ser un buen filósofo. No apliquemos esta frase solamente a la filosofía. Bien, el padre tenía razón, pero no la dejemos en la filosofía. Apliquémoslo en todos los conocimientos, en todas las áreas del conocimiento. Aquel que cree que todo le es obvio, aquel que cree que todo lo sabe, aquel que cree que ya ha llegado al fondo de la cuestión, no tiene la virtud de la estudiosidad. La estudiosidad nos va a dar justamente la humildad de decir que lo poco que sabemos va a ir acompañado hacia algo mucho mayor, hacia algo trascendente, hacia algo superior. San Agustín, de nuevo, volvemos a recordar la figura del otro gran doctor de la Iglesia, solía explicarle a sus discípulos la definición, se trataba de explicarle a sus discípulos que era la Santísima Trinidad, un gran misterio. Y él les decía: si creen que han entendido todo, bueno, eso no es. Debemos estar abiertos al misterio, buscar esa luz infinita, y a medida que vayamos aprendiendo y vayamos adquiriendo mayores verdades, vamos a ver que nos acercamos cada vez más a esa luz infinita. Cuando adquirimos una verdad, cuando adquirimos un conocimiento, no vamos a decir: bueno, ya hemos adquirido la estudiosidad al primer encendido de una lámpara o de una luz, de una vela. No, tenemos que alcanzar esa gran luz infinita, porque nuestra ciencia, nuestro saber es apenas remota y pálida participación, una fracción de ese gran conocimiento infinito. Ninguna verdad finita, es decir, ninguna verdad parcial, podrá ser plenamente saciante. Y sin ese momento de querer perseguir la verdad, de seguir queriendo conocer la verdad, se nos hará muy difícil llegar a la estudiosidad. Por último, invito a todos a volver la mirada hacia Santo Tomás de Aquino, en el cual está basado mucho de este trabajo. La figura de Santo Tomás de Aquino, cuyos detalles biográficos los dejo a disposición en el material que acompaña la charla. Santo Tomás de Aquino, como dijimos al principio, figura del hombre estudioso, del hombre dedicado, del hombre consagrado al estudio, hombre devoto, hombre piadoso, elevado hace 700 años a la categoría de santo, justamente por todos los estudios y por todos los aportes que ha hecho al conocimiento a partir de la cristiandad. Santo Tomás de Aquino, aquel que inició lo que se conoce como la escuela filosófica de la escolástica. Santo Tomás de Aquino, el que se dedicó a escribir la Summa Teológica, la colección de libros en los cuales expone, entre otras cosas, las 5 vías por las cuales se demuestra la existencia de Dios. Santo Tomás de Aquino, que escribió sobre política, sobre jurismo, sobre derecho, incluso hasta de economía. Santo Tomás de Aquino,
que rezaba y decía: Señor, no quiero otra cosa que vos mismo. El padre Luis Gorosito Heredia, santafesino el hombre, lo describe en un poema, lo compara con una piedra, una roca firme entre océanos de la ignorancia y del error. El padre Luis Gorosito Heredia decía: la enorme catedral de teología subía de su mente y de su pluma, piedra firme entre océanos de espuma, razón y fe en perfecta mediodía. Ya daba sombra al suelo y se perdía cerca del sol en ópalos de bruma. Triunfaba la escolástica en la suma y a Dios tocaba en nueva geografía. Cuando este enorme Atlante hundió la mano y el corazón en el celeste arcano, soltó la pluma y la amorosa herida no conoció alivio ni cauterio. Pétalo en muerte fue, si llama en vida, oh inteligencia, hermana del misterio. Muchas gracias.